Mi nombre es José Enrique Montilla y el día de hoy vamos a aprender algunos tópicos acerca de la materia contencioso administrativa en Venezuela. Vamos a tratar acerca de la función administrativa, la ejecución de las sentencias, así como algunas particularidades sobre ellas. En cuanto a la función administrativa, hay que entender qué es la función administrativa y en un sentido general se pueden concebir como todas las particularidades o toda la forma de manifestación de la administración pública de forma directa o indirecta. El contenido de dicha función administrativa se ve a través de actividades e inactividades, estas últimas las cuales la ley o el ordenamiento jurídico positivo no consagra que los funcionarios o quienes desarrollan la función pública no están capacitados para ello, las inactividades. Y la actividad jurídica impugnable ante la vía contencioso administrativa en base al principio de universalidad del control se centra en dichas actividades e inactividades ejercidas en el ámbito de la función administrativa. Las distintas formas de expresión de la función administrativa es a través de actos administrativos, los cuales pueden ser en su aspecto intelectual o en su aspecto material, y ellos pueden versar sobre con efectos generales o particulares. Los objetos excluidos de la jurisdicción administrativa en la República Bolivariana de Venezuela son todos aquellos de rango legal, y entre ellos tenemos como ejemplo en el Poder Ejecutivo los actos de gobierno, en el Poder Legislativo las leyes y en el Poder Judicial las sentencias. En cuanto a las pretensiones administrativas, el cual es otro punto, no se aparta del todo de la teoría general del proceso, en cuanto a que las pretensiones como tal son todas aquellas solicitudes que llevan una determinada persona, legitimado, ante el órgano jurisdiccional para que éste se pronuncie en cuanto a esta petición frente a otro sujeto de derecho en el cual por lo general en el ámbito del contencioso administrativo es la administración pública, pero nada opta a que sea frente a otro sujeto de derecho, tanto público como privado. Los elementos de la pretensión es el petitum o solicitud, que es lo que se quiere, y la motivación, la fundamentación del porqué. La clasificación de las pretensiones en el ámbito contencioso administrativo se pueden organizar en constitutivas, pero declarativas, de condena y de ejecución. En las constitutivas tenemos las de procedimiento breve, las cuales se centran en las demandas por servicios públicos, abstención o carencia o vías de hecho. En las mero declarativas se rigen bajo el procedimiento común y tenemos las demandas por interpretación de leyes, de controversias administrativas y de nulidad de actos administrativos, sean estos generales o particulares. En las pretensiones de condena tenemos las demandas que contengan contenido patrimonial o una acción de condena hacia la administración o este sujeto de derecho público o privado. Y las de ejecución propiamente dichas son aquellas que se centran en la ejecución de la sentencia, sea esta de forma voluntaria o forzosa. Las distintas formas de expresión de la administración pública, como ya se vio, se pueden vislumbrar a través de su aspecto material o intelectual. Intelectual en el aspecto del acto administrativo, en lato sensu, y los actos administrativos, por regla general, deben ser emitidos o pronunciados en función administrativa conforme lo rige el ordenamiento jurídico. Pero por vía de excepción existen algunos casos, muchos casos, en los cuales dichos actos administrativos son contrarios a la ley, no se rigen del todo, por los cuales ante este panorama estaríamos encontrándonos en las vías de hecho. La otra forma de manifestación o de expresión de la administración pública en el ejercicio de la función administrativa es a través de los actos materiales, es el aspecto material. Y en este nos encontramos con la inactividad por parte del Estado en sentido amplio o de las entidades dotadas de función administrativa en cuanto al desarrollo de un determinado objeto. Estos actos materiales de inactividad se pueden vislumbrar a través de
la abstención o carencia en el ejercicio de una determinada función o en la deficiente o mala prestación de un servicio público. Y estas se rigen a través del procedimiento breve, como ya se vio con anterioridad. Ahora vamos a desglosar lo atinente a estos particulares servicios públicos, abstención o carencia o las vías de hecho. ¿Qué significa cada uno de ellos? Bueno, en primer lugar, las pretensiones por servicios públicos. Debe entenderse que es un servicio público. Y un servicio público son todas las prestaciones que de forma directa o indirecta, a través de concesión, el Estado presta para satisfacer necesidades colectivas de la sociedad. La legitimación para acudir ante demandas de este tipo es a través del interés jurídico actual que legitima la parte. El tribunal competente, conforme a la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa, es el tribunal de municipio, de forma provisional. Se tiene que acompañar con el nivel de demanda los trámites efectuados, la prueba documental de los trámites efectuados ante el organismo que ha prestado ese deficiente servicio público para acompañarlo con la demanda, aunque esto no es un motivo de inadmisión de la misma. En las pretensiones por abstención o carencia se ven actividades o actos materiales que se reflejan a través de inactividades, porque propiamente dicho, en las pretensiones por abstención o carencia es que determinada autoridad u órgano, organismo del Estado en función administrativa no desarrolla una específica actividad que el ordenamiento jurídico le obliga a expresar. En la pretensión por vías de hecho también se refleja a través de actos materiales, pero al contrario de la pretensión anterior, aquí hay actividad, por cuanto en las vías de hecho se está ejerciendo por parte de un determinado funcionario, ente u órgano en función administrativa unas atribuciones o funciones que el ordenamiento jurídico no le está permitido para ello, excediéndose en ello. Y ante estos dos panoramas estamos en la violación flagrante del principio de legalidad en el sentido administrativo. Y la legitimación para acudir ante la jurisdicción es a través del interés jurídico actual. En el procedimiento común, que es el otro procedimiento, ya pasamos por el breve, vamos al procedimiento común, que tenemos las pretensiones de nulidad de actos administrativos, de interpretación de leyes y de la resolución de controversias en el ámbito administrativo. En primer lugar, en las pretensiones de nulidad de actos administrativos, lo que se busca con la sentencia es la modificación, extinción o constitución de una extinción, creación o modificación de un acto jurídico, el cual va a producir efectos jurídicos para la parte legitimada o que está actuando en pro de satisfacer su anhelo o petitum. Los requisitos de la demanda se encuentran en el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. La caducidad, conforme al artículo 32 de dicha ley, se rige bajo los siguientes parámetros. En las demandas en los actos administrativos que cumplen efectos hacia particulares son 180 días. Los efectos temporales que establezca cualquier acto administrativo establecen que la caducidad será de 30 días para interponer la acción, y los actos administrativos cuyos efectos no sean generales no caducarán, o sea, cualquier tiempo es útil. En las pretensiones de interpretación de leyes, el órgano competente, como bien es sabido, es la Sala Político-Administrativa, ya que en base al artículo 26, numeral 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, así se establece. Y es claro por cuanto en el contencioso administrativo se regula lo concerniente al ámbito sublegal y no legal, como en el ámbito de interpretación de leyes. En las pretensiones de controversias administrativas, el órgano competente es la Sala Político-Administrativa, ello conforme al artículo 23, numeral 7 y 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, pero conforme a la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, si existen conflictos en materia administrativa entre municipios de un mismo estado, se rigen bajo el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo, ello por mandato del artículo 25, numeral 9 de dicha ley.
En cuanto al procedimiento de demandas de contenido patrimonial o de condena, se establece como requisito imprescindible para acudir ante la vía contencioso administrativa el agotamiento de un procedimiento administrativo previo, también denominado antejuicio administrativo, ello por mandato del artículo 35, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa y el artículo 68 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. En este antejuicio administrativo se agotan distintos pasos, entre los cuales se establece la manifestación escrita ante, que debe acompañar el libelo ante este procedimiento previo, que es un escrito en el cual se narran los hechos y los fundamentos de derecho en cuales se está basando para acudir hasta allí, para resolver la problemática. La contumación del expediente, se crea el expediente como tal. Luego, si son inferiores a 500 unidades tributarias, no se requiere, pero de ser superior a 500 unidades tributarias, la solicitud de la parte legitimada que está el actuante, se debe tomar de forma sine qua non la opinión jurídica del procurador, y esto es un requisito imprescindible. Luego, este procurador, si es de la solicitud supera las 500 unidades tributarias, como ya se reiteró, este procurador debe emitir una opinión, y luego de emitir esa opinión se debe notificar a la parte actuante para que éste acoja o no dicha opinión de este jurista, el procurador, y de no acogerla tendrá las vías abiertas para poder acudir ante el contencioso administrativo. En las pretensiones administrativas de ejecución, terminando en el área de la clasificación de las pretensiones, tenemos que entender los tipos de fallos existentes, en los cuales tenemos los declarativos, los constitutivos y los de condena, que fueron los anteriormente expuestos. En las limitaciones a la ejecución del fallo, se debe considerar de forma ineludible los principios que rigen a la administración pública en cuanto a la ejecución de sentencias, los privilegios que ésta tiene, ya que los bienes de la República, como bien es sabido, son inembargables por el principio de inembargabilidad, al igual que el principio de legalidad presupuestaria. En cuanto al procedimiento de ejecución voluntaria, se debe entender que la ejecución hacia la República y los Estados se rige conforme a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, mientras que si es hacia los municipios, se rige por la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y si es hacia otros entes, como los institutos autónomos, hay que analizar si estos son nacionales y estadales, porque en este caso la ley atinente es la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, mientras que si estos institutos son del municipio, la ley que corresponde a su competencia es la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Y en cuanto a otras formas o entes, tenemos las empresas, asociaciones y fundaciones, las cuales se rigen por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. En el procedimiento para ejecución forzosa nos regimos por el artículo 110 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y se debe ver cuál es el tipo de calificación o de condena establecida por el juzgador, ya que si consiste en una suma determinada de dinero, para la ejecución de la misma se puede incluir o se debe incluir en el próximo presupuesto de la entidad. Si es una condena sobre entrega de bienes, si estos bienes si aún están a disposición del ente para entregarse, se deben hacer, pero de lo contrario se puede condenar a través del establecimiento de un justiprecio acerca de esa obligación, por el principio de inembargabilidad. Si es una condena de hacer, se puede acordar un precio, y si es una condena de no hacer, el tribunal ordenará el cumplimiento de dicha obligación. En cuanto al tópico atinente a la acumulación de pretensiones, tenemos que los elementos de la pretensión como tal es el sujeto, objeto y causa. Pero ¿cuándo ocurre la acumulación de pretensiones? Cuando se incoa una acción o demanda, pero ésta encuentra una incongruencia entre el procedimiento, el objeto o el título. Por ejemplo, se interpone una demanda, una acción de interpretación de leyes y otra por
nulidad de reglamento. En este caso, se encuentra en dos jurisdicciones distintas, por cuanto la nulidad de reglamento se rige bajo la jurisdicción contencioso administrativa, por ser de rango sublegal, conforme a la doctrina venezolana en esta materia, y la interpretación de leyes corresponde al Tribunal Supremo de Justicia, a la sala que corresponda. En cuanto a las pretensiones cautelares, se debe entender que las medidas cautelares son todas aquellas amparadas para proteger a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora de la sentencia o de pronunciamiento del órgano jurisdiccional. Los requisitos que se desprenden de dicha definición son el periculum in mora y el fumus boni iure, o apariencia del buen derecho. En las causas de contenido patrimonial se debe entender que, conforme al artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el tribunal, si lo estima pertinente, puede solicitar garantías suficientes para el restablecimiento o no de dichas medidas. Y es todo, y muchas gracias. Mi nombre es José Enrique Montilla.